¿Qué tal? En este video ahora continuaremos con este tema que se titula Fórmulas básicas en geometría analítica bidimensional. Esta sería la segunda parte como tal, ya que en la primera, digamos, expliqué lo que fueron las fórmulas para distancia entre dos puntos y para pendiente entre dos puntos también, ¿por qué no decirlo así? Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo, ya que en esta segunda parte trataremos lo que serán las fórmulas para punto medio, entre dos puntos obviamente, y para la razón entre dos puntos también. Entonces, por ejemplo, aquí estamos comenzando, como lo pueden ver ustedes ahí en pantalla, con un esquema prácticamente idéntico al que vimos en el video anterior, solamente que ahora bajo, digamos, otras condiciones. En este caso voy a hacerlo para lo que es, repito, primero el punto medio. Aquí en pantalla podemos ver ya que tenemos precisamente, pues digamos, el esquema que yo les preparé para lo que fue la manera en la que les voy a explicar lo que es la deducción de esta fórmula. Al igual que lo que fue en el video pasado, dense cuenta que tengo las coordenadas del punto 1, que el punto 1 es este de aquí y el punto 2 es este de acá arriba, ¿verdad? Entonces, las coordenadas del punto 1, al igual que lo aclaré en lo que fue el video anterior, son x1, y1 y las coordenadas para el punto 2 son x2, y2. Tenemos aquí lo que es entonces por decirlo así, digamos, esta pequeña distancia de aquí es x1 y pues x2 vendría siendo desde el origen hasta esta parte de acá. Lo mismo para y1, esta pequeña distancia es y1, ¿verdad? Más o menos. Y digamos, la altura para y2 pues vendría siendo aproximadamente hasta acá. Entonces, aquí dense cuenta que a diferencia del video anterior, obviamente como ya voy a ver otra fórmula, coloqué el punto medio, o sea, esto a lo que yo le llamé PM, vendría siendo, digamos, el punto medio. O sea, el punto que se encuentra a la mitad entre el punto 1 y el punto 2, que sería exactamente aquí en esta posición. ¿Sale? Ahora, ¿cómo podemos deducir esta fórmula? Digamos que lo voy a hacer de una manera muy empírica, pero para que se entienda. ¿Por qué? Aquí la pregunta es, yo sé que sí se ve que tanteando, ¿verdad? Tanteando, este puntito de aquí es exactamente la misma distancia de acá a acá que del punto medio al punto 2, ¿no? Pero, ¿cómo sé yo, cómo garantizo, vamos a decirlo así, que esta coordenada aquí es xm, o sea, la coordenada del punto medio en x, y esta coordenada aquí es ym, o sea, la coordenada del punto medio en y? Pues, con una explicación muy parecida a la anterior. Dense cuenta ustedes que, digamos que si yo aplico, digamos que a la distancia de x2, recuerden que la distancia de x2 la está representada por esta línea verde que se encuentra ahí. Si yo a la distancia de x2 le sumo el pedacito de x1, es decir, este pedacito, yo le tendría que agregar un cachito más, que es este de aquí. Vamos a suponer que ese pedacito rojo es la distancia de x1. Ahora, para yo, digamos, encontrar, digamos, la coordenada a la mitad, pues tendría que ser exactamente aquí, ¿no? Y dense cuenta que, a buen tanteo, esto de aquí es exactamente la misma distancia que esto de acá. Por lo tanto, como esa rayita roja yo se la tuve que agregar, vamos a decirlo así, la fórmula para el punto medio, que la vamos a llamar así, PM de punto medio, sería lo que es la suma de las coordenadas x1 con x2. O sea, digamos, si a x1 yo le sumo x2, que bueno, en el caso del dibujito yo lo hice, digamos, al revés. O sea, yo a x2 le sumé x1, pero es lo mismo, ¿no? Y eso lo parto a la mitad, o sea, digamos, lo divido a la mitad. Exactamente, esta rayita es la que simbolizaba partir por la mitad de esa distancia, ¿no? Eso digamos, sería la coordenada xm. Y para encontrar la coordenada ym sería lo mismo, pero en y. O sea, digamos que si a este pedazo de y yo le sumo el pedacito de x y eso yo lo parto por mitad, entonces, digamos, esta distancia de acá con esta distancia de acá serían, vaya, repito, ahí tanteándole, ¿verdad? Con el ojo, quedaría, digamos, del mismo valor como tal. Entonces, acá me quedaría de la misma manera, repito, como la suma de las coordenadas y1 con y2 y eso dividido entre 2. Cabe aclarar, repito una vez más, que esto de aquí simboliza xm, o sea, lo que es el x1 más x2 entre 2 vendría siendo lo que es xm para la coordenada del punto medio y esto de acá representa ym, ¿no? Vaya, por no decirlo de alguna manera, que para representar el punto medio sería las coordenadas serían xm y m, ¿no?
Y ya, digamos, aplicando su sustitución sería esto que está en color azul. Entonces ya tenemos lo que es finalmente la fórmula para el punto medio. Y vean por favor que se deduce de una manera, repito, empírica, pero cuando yo vea a continuación la fórmula para la razón entre dos puntos, de ahí vamos a poder también deducirla de punto medio de una manera ya más analítica. Pero eso será ahorita ya que pase a la fórmula para razón entre dos puntos. Y para eso ya tenemos aquí este esquema, que también ya había preparado yo por fuera de la grabación. ¿Cómo, digamos, se deducen las fórmulas para razón entre dos puntos? Obviamente lo que yo estoy intentando con el video anterior, que repito, fue distancia entre dos puntos y pendiente, y con este video que se trata de punto medio y razón entre dos puntos, es, sí, deducir la fórmula como tal, y obviamente también al final te presento la fórmula. O sea, digamos al final yo te digo, mira, esta es la fórmula. Yo sé que algunos de ustedes probablemente, pues ya se sepan de memoria las fórmulas, ¿no? Tanto la de las cuatro, distancia entre dos puntos, pendiente, punto medio y razón entre dos puntos. Pero, una vez más, repito, o sea, lo que estoy haciendo yo aquí es de deducir la fórmula, demostrarla con esquemas, y de ahí en fuera, bueno, si ya te la sabes, mínimo ya sabes por qué, o ya sabrás por qué, de dónde sale, digamos. Y todo, al menos la mayoría, como en el video anterior, se hizo por teorema de Pitágoras y por trigonometría, por funciones trigonométricas. Aquí también voy a ocupar algo de trigonometría como tal, o bueno, incluso también de geometría. Pero, a ver, ¿cómo sería esto de aquí? De entrada, lo que yo quiero, pues primero que ustedes visualicen es de que se forman muchos triángulos como tal. En concreto, digamos que voy a hacerlo de... ¿cómo decirlo? Voy a hacerlo de la siguiente manera. Se forma el triángulo grande, lo voy a colorear con color rojo primero, para que se vea a cuál me refiero. O sea, con el triángulo grande me refiero a este que estoy haciendo aquí. Digamos el triángulo que se formó tanto para el video anterior, o sea, ese triángulo, digamos, este triángulo que está aquí, ese triángulo se forma primero. O sea, digamos que yo voy a dibujar tres triángulos como tal. Voy a dibujar el triángulo, digamos, grande, que en este caso sería este de aquí. Aquí está el ángulo de 90 grados, ¿sale? Bueno, a ver, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Voy a intentar hacerlo un poquito mejor, ¿no? Digo, entiendo que tampoco es que ahorita tenga aquí las rectas activadas, pero tampoco hay que pasarse, ¿no? Entonces, sí, ya eso va a representar el triángulo grande. Luego, otro triángulo que se forma es este triángulo que es, digamos, le voy a decir así como el mediano, este que está aquí. Este triángulo que también, digamos, está formado ahí, le voy a llamar yo como el triángulo mediano. Entonces también lo voy a dibujar por aquí afuera. Más o menos algo así. Ahí está. Y finalmente formamos otro triangulito que es el triangulito pequeño, que es este que está aquí. Este triángulo que se forma ahí, ese triángulo digamos que sería el triángulo chico. A ese triángulo también lo voy a dibujar por fuera. Ahora, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Ahorita van a ver. Por ejemplo, a ver, este sería el triángulo pequeño, ¿no? ¿Cómo voy a simbolizar este detalle? Ahora, yo puse aquí un punto al azar, o sea, digamos puse un punto que sería, yo le voy a llamar punto R, de punto de razón, ¿no? El punto R obviamente ya no está a la mitad, recuerden que en el anterior el punto medio aproximadamente se colocaba aquí, o sea, porque se encontraba a la mitad de la distancia entre P1 y P2, pero aquí estoy colocando precisamente un punto que no está a la mitad, para pues demostrar que yo puedo encontrar también una fórmula para encontrar en qué razón, en qué proporción, ya dije la palabra clave, ¿verdad? Ojo, en qué proporción se encuentra, digamos, el segmento de P1 a PR y el segmento de PR a P2. Entonces, aquí yo voy a hacer lo siguiente, vean por favor. De entrada voy a colocar algunas distancias, o sea, digamos lo que son bases y alturas para los triángulos correspondientes. Para el triángulo grande, primero, vean por favor que sí, o sea, yo entiendo que la distancia... la base para este triángulo grande sería x2 menos x1, así como fue en el video anterior. La distancia, vamos a decirlo así, para la base, para el triángulo mediano, sería solamente esta parte. Vean por favor que es solamente esa parte. Y no es otra cosa más que la resta de xr, que es de aquí hasta acá, menos x1. Entonces, digamos, ahí ya tendría yo el pedacito que necesito, ¿verdad? Y es la resta de xr menos x1. Entonces lo voy a colocar aquí. xr menos x1. Finalmente, para el triángulo pequeño, vean por favor que para encontrar este pedacito, o que sería obviamente la base para mi triángulo chiquito, ¿verdad? Sería digamos, la distancia de x2, que es hasta acá, ¿verdad? Menos la distancia de xr, que sería hasta aquí. O sea, y ya restando estos dos pedazos, vean por favor que queda exactamente la base del triángulo chiquito. Entonces, pues, no sería otra cosa más que x2
menos XR. Entonces es X2 menos XR. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Y las alturas de una manera muy similar. Aquí sería Y2 menos Y1. Para la altura del triángulo mediano sería de una manera muy similar. En este caso sería YR menos Y1, ¿verdad? YR menos Y1. Y la altura para lo que es el triángulo pequeño es Y2 menos YR. Ahora, ¿por qué estoy poniendo todos estos datos? Porque precisamente quiero que lo veamos en función de lo que es una razón. De entrada, primero voy a dibujar, voy a intentar dibujar el triángulo mediano dentro del triángulo grande. Con esta línea morada, yo estoy dando a entender que este triángulo es este que se forma aquí. Entonces, dense cuenta que yo tengo aquí precisamente, como aquí yo, tengo una línea, ¿cómo decirlo? Una línea paralela a lo que es la altura del triángulo, pues tranquilamente puedo utilizar yo lo que son las cuestiones precisamente de los ángulos, ¿no? Recuerden todo eso que se vio en el video de perdón, de ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo, ya que de ahí se pueden deducir bastantes cosas. Ahora, precisamente, aplicando aquí lo que es lo que también se vio en aquel video que se trató sobre, ¿se acuerdan ¿se acuerdan de los temas que trata sobre congruencia de triángulos y semejanza de triángulos? Bueno, te dejo una tarjeta en este momento con el video de semejanza de triángulos, ya que precisamente es lo que voy a aplicar yo aquí. En la semejanza todo lo aplicábamos por triángulos, bueno, como valga la redundancia, en triángulos semejantes, y esa semejanza se aplicaba mediante razones. Entonces vean por favor que aquí no perdamos de vista que esto sigue siendo el punto P1 y esto sigue siendo el punto P2. Esto es el punto PR, ¿de acuerdo? Porque es digamos, nada más que yo saqué ese triángulo fuera. Entonces, por lo tanto, vean por favor que yo puedo, decir que, haciéndolo por proporción, quedaría que el segmento de recta de P1 a PR dividido entre el segmento de recta de PR a P2, digamos que para hacerlo por triángulos semejantes, sería equivalente a lo que es para en este caso voy a hacerlo primero con las bases para X. Sería la distancia X2 menos X1. Aquí, ¿verdad? No, perdón. La distancia digamos, la base del triángulo mediano, que sería XR menos X1, y eso sería equivalente a lo que es, o bueno, proporcional, mejor esa palabra suena bastante mejor, ¿no? Proporcional a lo que es la base del triángulo chico. En este caso sería X2 menos XR. Porque voy a hacer la justificación de esto. Dense cuenta que por semejanza de triángulos, una vez más, la razón entre esta distancia con esta distancia tendría que ser la misma entre esta distancia con esta distancia. O sea, y cuando yo, digamos que lo dije en ese orden, es porque como yo guardé precisamente primero ese orden en la hipotenusa del triángulo grande, ese orden tengo que guardar en la base de ese triángulo grande. Y vean por favor que este pedazo de aquí, el que estoy aquí trazando con rojo, no es otra cosa más que la base del triángulo mediano, por eso es lo que yo puse aquí, ¿verdad? Y el pedacito de aquí no es otra cosa que la base del triángulo pequeño. Vean por favor que es este pedacito de acá, que es lo mismo que la base del triángulo pequeño. Por lo tanto, este pedacito es la base del triángulo pequeño, que es lo que yo puse aquí abajo. Entonces, ahí está donde ya está, digamos, colocada lo que es la justificación en función de la razón para triángulos semejantes. Luego de eso, digamos que yo le voy a llamar a esto de aquí precisamente le voy a llamar yo razón o proporción, pero le voy a llamar con la letra R razón. Por lo tanto, finalmente aquí me puedo poner que razón es igual a, y ya nada más acá quedaría como X, dale con lo de X2, ¿verdad? XR menos X1 entre X2 menos XR. Aquí se me fue, aquí me faltó la R, ¿verdad? Ok, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es despejar la coordenada de XR, porque precisamente es la que yo quiero encontrar, ¿no? Y dense cuenta que como yo tengo XR tanto en el numerador como en el denominador de la fórmula que tengo aquí, pues voy a tener que hacer yo por ahí factorizaciones y todo eso. Pero vamos a empezar. De entrada, primero, lo que yo voy a hacer es que el denominador que está precisamente dividiendo en la fracción va a pasar multiplicando al lado izquierdo y me queda de esta manera. Luego esto me queda de esta forma. Voy a aplicar el producto, voy a multiplicar R por X2 y R por XR y lo tenemos así.
Luego, lo que haré sería, digamos, todo lo que tiene XR lo voy a poner de un lado de la igualdad y todo lo que no tiene XR del otro lado. Aquí de entrada me conviene más por cuestiones de signos por el momento, este XR que está restando moverlo a la derecha. Ahora, este X1 que no tiene XR lo voy a mover igual sumando al lado izquierdo porque aquí está restando, ojo. Entonces aquí me quedaría como RX2 más X1, esto es igual a XR más RXR. Luego voy a factorizar lo que es XR en el lado derecho. Aquí voy a, digamos, ordenarlo por numeración. Primero voy a poner X1 más RX2. Y esto me quedaría ahora, factorizando XR, me quedaría como, para el primer término sería 1, porque no hay nada, digamos, que esté ahí ya multiplicando el XR, más que ese 1 y implícito, ¿verdad? Y aquí sería más, y aquí sería dividir RXR entre XR, que en este caso me da como respuesta R. Y finalmente, despejo. Bueno, acuérdense que yo puedo hacer literalmente cambiar los dos lados en la igualdad y no me va a afectar en absolutamente nada. Por lo tanto, voy a hacerlo nada más como para digamos, tener digamos, esa mejor óptica a la que, digamos, la mayoría están acostumbrados a ver en un despeje, ¿no? Finalmente, ahora sí, XR sería igual a X1 más RX2 entre 1 más R. Y ya tenemos la fórmula para lo que es la coordenada E para el punto en color morado. Que bueno, vamos a aclarar también por acá que la coordenada PR del punto PR es XR, YR. Y XR ya lo tengo acá. Entonces, de la misma forma, ahora lo que yo puedo hacer es igual, nada más que ahora voy a ocupar, yo puedo ocupar también P1, PR entre PR, P2, no hay ningún problema, pero ahora lo voy a ocupar con lo que son las verticales, o sea, con las alturas de los tres triángulos, el grande, el mediano y el pequeño. Pero, digamos, eso yo se los puedo dejar a ustedes como ejercicio algebraico. Te invito a que en la caja de comentarios tú me escribas, ¿verdad? Tú me escribas si tú hiciste todo el procedimiento, la deducción, y tú tienes que llegar a la fórmula similar, que es YR es igual a Y1 más RY2, todo eso dividido entre 1 más R. Dense cuenta que es la misma fórmula, solamente que en lugar de X, pues es la letra Y. O sea, en esta fórmula de aquí, en donde dice X, dice Y, en la de acá, pero es exactamente lo mismo. Y todo eso es porque, pues una vez más, o sea, todo se está haciendo por proporcionalidad, por triángulos semejantes. Entonces, de ahí tenemos ya la fórmula para la obtención de lo que son las coordenadas para un punto dado cualquiera, que digamos que no se encuentra a la mitad. Ahora, finalmente, para cerrar el video, yo les comentaba que de aquí también se puede deducir lo que es la fórmula del punto medio. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, a ver, voy a dibujar el triangulito por acá. Vamos a suponer que es este. Y el punto medio está aquí. Por lo tanto, aquí está P1 y aquí está P2 y aquí está PR. Vean por favor que como este es el punto medio, o sea, digamos, vamos a decirlo así, estamos garantizando que ese es el punto medio, entonces podemos decir que la razón del punto 1 al punto PR y la razón del punto PR al punto P2 es exactamente la misma. O sea, digamos, la distancia que hay aquí, no sé, vamos a llamarle simplemente aquí Y y acá la vamos a llamar Y, pues aquí sería, como la distancia es la misma, ya que es el punto medio, entonces aquí sería Y entre Y, ojo, y como Y entre Y es 1, pues por eso repito que esa distancia es 1. Luego, como ustedes vieron también en la deducción acá, como yo al final le terminé llamando R a esta expresión, entonces quiere decir que 1 es igual a R o R es igual a 1. Si ustedes sustituyen el 1 en estas fórmulas, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que aquí sustituyo el 1 y aquí sustituyo el 1. Vean por favor que al ser esos unos, ya nada más esta fórmula me quedaría como Y1 más Y2 entre, y aquí 1 más 1 es 2, y esto da como resultado la fórmula para la coordenada en Y del punto medio, o sea, Y1 más Y2 entre 2, y sucede exactamente lo mismo para X. Si yo aquí en la R sustituyo el 1 y aquí en la R sustituyo el 1, ¿verdad? Sería aquí X1 más X2, X1 más X2 entre 2, porque 1 más 1 es 2, ¿verdad? Y esa es la fórmula para la coordenada en X del punto medio. Entonces vean por favor que no hay problema, o sea, digamos la forma general fue la deducción para la razón entre dos puntos, y de ahí se puede deducir tranquilamente la fórmula de punto medio, ya sin hacerlo tan empíricamente, ya haciéndolo de una manera más analítica, por decirlo así. Y pues, digamos, esta es la deducción de lo que es la cuestión de las dos fórmulas faltantes, que era punto medio y razón entre dos puntos. Pues ahora sí voy a cerrar el video y que tenemos como resumen, una vez más, dense cuenta que de un esquema
en donde yo solamente tenía 2 puntos cualesquiera en el plano cartesiano, también yo pude deducir, ahora digamos agregándole lo que es proporcionalidad, o sea, digamos triángulos semejantes, yo pude deducir 2 fórmulas más, que fueron la de punto medio y la de razón entre 2 puntos cualesquiera. Bueno, ya nada más finalmente para cerrar, no significa que, ¿cómo decirlo? Que el punto no puede ir por fuera. ¿A qué me refiero? O sea, que el punto PR no pueda ir por fuera. O sea, digamos, el punto PR tranquilamente puede estar aquí, siendo P1 y P2 los mismos puntos del esquema. La diferencia es que digamos que acá, como el punto estaría por fuera, la razón sería negativa. ¿Por qué? Porque, digamos, las direcciones son hacia otro sentido como tal, ¿no? O sea, sería la razón de P1 a PR y la razón de P2 a PR como tal, ¿no? En este caso tendríamos una razón negativa como tal. Pero bueno, igual, o sea, la deducción tranquilamente aplica para puntos que se encuentran dentro del segmento entre P1 y P2 o para puntos que se encuentran por fuera del segmento entre P1 y P2. Siempre y cuando obviamente los tres pertenezcan a una misma recta, ya que pues si no, no podríamos hablar de una razón como tal, ¿verdad? Aunque eso se aclarará ya un poquito mejor cuando veamos línea recta. Pues ahora sí, hasta aquí voy a dejar este video y pues espero haya sido de su agrado y que también les haya quedado claro. No me despido sin antes, como siempre, pedirte por favor que te suscribas a este canal. También de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no te pierdas ninguno de mis videos. Si pudieras regalarme un like, también te lo agradecería mucho porque con eso el canal puede crecer poco a poco. Recuerda que si conoces a alguna persona que le cueste la materia, que quiere estudiar para algún examen, resolver alguna tarea, etcétera, y tú les recomendarás mi contenido, te lo agradecería mucho porque con eso yo puedo llegar así a más personas y les pudiera llegar a gustar mi contenido y pues se pudieran suscribir también y así el canal todavía crecería de mejor manera. La caja de comentarios se encuentra abierta para que tú ahí coloques alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Por favor, si lo vas a hacer, que sea con respeto, con mucho respeto y con mucha educación tanto hacia mí como a cualquiera de otro miembro de la comunidad. Vaya, no hay problema, todos podemos tener errores, yo obviamente, algunos de los compañeros de los miembros que escriban en la caja de comentarios, pero siempre hay formas para dirigirse hacia las personas, ¿no? O sea, yo siempre voy a defender las formas. Sí, yo entiendo que a veces pueden entrar conceptos como de que cada quien hace lo que quiera, cada quien es libre y todo eso, y claro, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero también hay que decir que existen reglas en la sociedad y que siguiendo esas reglas puede haber una mejor convivencia. Digo, eso ya es metiéndome en cuestiones de formación cívica y ética y todo eso, pero bueno, o sea, yo soy creyente de ese tipo de cuestiones. También recuerda que suelo ya últimamente recomendarte también que te suscribas a mis otros 2 canales. Te dejo los enlaces a esos mismos en la descripción de este video. No tienen nada que ver con matemáticas o con clases, materias de escuela y cosas así, pero te pudiera llegar a interesar, ¿por qué no? El contenido que también que también yo creo para otro tipo de cuestiones. Darle una oportunidad si te llama la atención. Pues ahora sí, me despido de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.